Son ahora las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:13 de la mañana ahora. Hoy es 4 de julio. El precio del dólar, según el Banco Central de Venezuela, es de 110 bolívares con 56 céntimos. Hagamos un ejercicio de comparación. Siempre hablando del dólar del Banco Central, de la tasa del Banco Central, pero comparemos. 4 de julio, misma fecha, pero 2024. El precio del dólar era de 36. Se ha triplicado el precio de la divisa en un año. 2024 a 2025 pasó de 36 a 110,56. Pero comparemos con, por ejemplo, el 2 de enero del año 2025, es decir, comenzando el año, era de 52,57, es decir, un poco más del doble en 6 meses. Del 4 de julio 2024 al 2 de enero 2025, pues también tuvo un incremento de 46% en 6 meses. Eso a grandes rasgos, revisando cifras del Banco Central, nada más en el último año, y es un ejercicio que puede que usted haya hecho, pero que puede hacer si quiere a través de la información oficial que aparece en su página web. Bueno, vamos un poco más allá en el análisis y por eso hemos contactado a Aaron Olmos. Él es economista, es profesor del IES, es especialista en finanzas de empresas, magíster en gerencia empresarial y candidato a doctor en gerencia. Aaron, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Feliz día. Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A ver, gracias por atenderla, por responder como siempre. ¿A qué se debe este aumento siendo, bueno, tratando de hacer un resumen, ¿no? Puede que muchos conozcan algunas de las causas, pero las variables posibles en esa ecuación del aumento, ¿cuáles serían? Sí, bueno, recordemos, como tú bien lo señalabas, desde el año pasado, finales del mes de septiembre, ya el Banco Central de Venezuela, bueno, pues que permite pues que el anclaje se pierda, ¿no? O sea, comienza entonces a crecer ese tipo de cambio más allá de 36 bolívares, luego de haber tenido esta estabilidad durante unos meses, ¿no? Efectivamente, ahí hay una situación muy importante que tiene que ver con la situación de dotación de divisas por parte de la actividad económica venezolana en el mercado exterior, principalmente ingresos externos por la vía de la exportación tradicional, vale decir petróleo. Claro. Esto tiene mucho que ver porque en la medida en que no se tenga la cantidad de divisas que el mercado está solicitando internamente, bueno, pues tenemos esta situación de desfase entre oferta y demanda, donde tenemos una oferta de divisa que es exigua por una gran demanda dada la situación que tenemos. Entonces esto tiene que ver y presiona este precio del tipo de cambio al alza del Banco Central. Como tú bien lo decías, en enero de este año 52,02, el día de hoy 110,55, una variación relativa allí del 112%. Y desde la última vez que tuvimos 36 bolívares, que fue el 4 de octubre de 2024, 36,98 a la fecha, ha pasado 198% de variación. Entonces, de alguna manera, es importante entender que esto tiene un efecto directo sobre la asignación de precios en una economía donde los precios se siguen fijando en términos de la moneda extranjera. Ahora, y lo comentaba ayer con nuestro colega y buen amigo Andrés Rojas Jiménez, esta venta de petróleo a China, que fue titular el día de ayer, ¿por qué? Porque de alguna manera sustituye lo que ya no se vende a Estados Unidos o no se está vendiendo a Europa. Y bueno, esa venta a privados en China es importante. Ahora, ¿es suficiente para mantener esa inyección, sostener el precio del dólar que ha venido con esa tendencia al alza? No sé si llamarla controlada o moderada, pero persistente, constante. ¿Es suficiente eso, esa venta? Bueno, es importante la venta de crudo, ¿no? Sobre todo en este mercado asiático. Recordemos que Venezuela, luego de ser el 6º país exportador de crudo a Estados Unidos, con esta situación que tenemos, pues sobrevenida, desde el punto de vista geopolítico, se ha convertido en una situación compleja, pues hacer llegar productos y sus derivados a otros mercados. Principalmente se logra, pero bajo la vía del descuento, ¿no? O sea, de ese precio que no está sobre los $60 por barril, estamos hablando quizás de 55, 54 dólares por barril. En estos mercados asiáticos se vende con descuento, ese descuento puede ser un 25, un 30%. No es el monto que se debería recibir por la cantidad que se está enviando, sin embargo, pues hay un flujo que está llegando. Nunca va a ser suficiente para poder cubrir las necesidades del mercado, pero efectivamente, dadas las condiciones que hay, pues es lo menos malo que pudiese estar ocurriendo. Aaron Olmos es nuestro invitado. Las intervenciones bancarias continúan.
ha sido, digamos, eje fundamental, no sé si central, pero eje de esta estrategia para contener el precio del dólar. Continúan, insisto, las intervenciones, pero si ustedes economistas revisan el monto de las intervenciones y lo comparan con el aumento que ha tenido el precio del dólar mes a mes, ¿qué encuentran? ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, mira, van 31 intervenciones en lo que va de año, 5 en enero, 4 en febrero, 5 en marzo, 4 en abril, 6 en mayo, 6 en junio y una primera de julio, ¿no? En lo que va de año. De los montos conocidos a la fecha, estamos hablando de un orden de 1.819 millones de dólares, que está muy por debajo del monto que se colocó en el mercado en el mismo periodo para el año pasado. Entonces, de alguna manera estamos viendo que esa insuficiencia de divisas desde el punto de vista de la oferta, que se ve reflejado pues en este acumulado que llevamos y se ve reflejado también en el precio de la divisa, porque entonces si no hay tanta oferta como eso, como requiere el mercado, tenemos esa incidencia en los precios. Bueno, nos habla de una dificultad desde el punto de vista de la caja, del Ejecutivo, para hacerle frente a la demanda, ¿no? Y esto efectivamente tiene distorsión a nivel de precios, a nivel del mercado. Si bien el Ejecutivo Nacional ha tomado esta política de intervención de unos años a la fecha como un fiel importante para tratar de establecer equilibrio entre el mercado interno, el hecho de que tengamos una menor cantidad, el hecho de que tengamos, si bien en frecuencia, mayor cantidad de intervenciones, pero en montos menores, bueno, se genera esta situación de disparidad en el precio que tenemos, desde el punto de vista de los precios finales, fundamentado en una menor cantidad de divisas. Entonces, hasta que el Ejecutivo Nacional pueda, de alguna forma, bien sea por la vía de exportaciones tradicionales, no tradicionales, mercado interno, poder suplir la cantidad de divisas suficiente, vamos a seguir teniendo esta situación de alza del tipo de cambio, de depreciación del bolívar, alza de los precios, y efectivamente una situación como la que estamos viendo hasta ahora, los 6 primeros meses del año ya cubiertos, comenzando el segundo semestre ya, de menor capacidad pues de compra de los bolívares en el mercado. Siendo que esa es la realidad, Olmos, y pensando en que no va a cambiar nada desde el punto de vista económico, digamos que no va a haber mayores cambios estructurales, cambios en la forma en que es tratada la economía en nuestro país, pero siendo esta la realidad de ese ingreso que es el que tenemos, no hay otro, ¿qué otra medida pudiera funcionar? ¿Qué otra medida podría ser necesaria para mantener esa estabilidad? Mire, intentamos la conexión vía videollamada, se caía, la hicimos, se caía, y así que decidimos hacerlo por otra vía, en este caso por WhatsApp. Tenemos de vuelta a Aaron Olmos, economista, profesor de IESA, y además para cerrar con aquello que preguntaba Aaron, ¿qué más se necesita? ¿Qué otra medida es necesaria, siendo esta la situación que tenemos, siendo esta la realidad? Sí, bueno, agradecido no por la colección, ¿no? Y bueno, sí es así, ¿no? No solamente por la vía monetaria y cambiaria se puede solventar estos desequilibrios, necesariamente deberemos estar hablando ya de una actividad económica reproductiva, es decir, la activación de la generación de bienes y servicios en Venezuela por la vía productiva en el mercado nacional de la mano, pues, de las fuerzas vivas, ¿no? Básicamente el sector industrial y empresarial. Precisamente cuando se están renovando algunas caras dentro de algunos gremios empresariales, bueno, es importante volver a hablar y tener en cuenta el tema del diálogo y el acercamiento dentro del sector público y privado para de alguna manera potenciar ese valor interno que tiene el bolívar, porque recordemos que la fortaleza de una moneda principalmente reside en la capacidad productiva que tienen los países, ¿no? Y si bien por política cambiaria y monetaria podemos tratar de buscar algunos equilibrios, principalmente el fiel, ¿no? Pues las principales columnas es la actividad productiva. Entonces, por esa vía deberíamos estar también hablando en estos momentos. Ahora, que ese diálogo no quede nada más en un titular de un día y en la foto, ¿no? Con una sonrisa y una mano estrechada, que se traduzca en acciones efectivas. Totalmente. Y si bien el Ejecutivo tiene toda una estructura de zonas económicas y tiene una legislación y tiene una visión estratégica para recuperar algunos espacios, bueno, efectivamente, quienes están llamados a ser el elemento principal de apoyo es el sector empresarial venezolano, el sector privado, de la mano de sus gremios, ¿no? Con industria, Fede Cámaras, con Comercio, Fede Agro, y todos los entes que reúnen los intereses de los factores de producción en Venezuela, tienen que entonces de alguna manera abocarse de la mano con la política económica a la recuperación del aparato productivo y evidentemente de la moneda, ¿no? Y por ende de la mejora desde el punto de vista del tipo de cambio. Bien, Aaron, agradecidos por estos 2 contactos del día de hoy. Fue feliz fin de semana, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias. Un gusto. Aaron Olmos es economista, profesor del IESA, especialista en finanzas de empresas, magíster en gerencia empresarial y candidato a doctor en gerencia.